una oración para poner en manos de Dios nuestro corazón, nuestra vida, hermanos, para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos también el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos concedes la oportunidad, Señor, de acercarnos a este lugar y de pedirte, Señor, que hables a nuestro corazón. Hemos entonado himnos previos que tienen que ver con tu palabra, precisamente, con alabarte a ti. Pero ahora, Señor, corresponde hacer silencio y escucharte hablar. Así que te rogamos que podamos glorificarte con la reverencia a tu palabra y sobre todo con la obediencia a tu palabra. Así que háblanos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. Agosto, hermanos. No sé si ha sido mi impresión nada más, pero qué rápido se fue este año. ¿Está aprendiendo? ¿Tiene micrófono? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ya estamos en agosto. Gloria a Dios, hermanos. Dios ha sido bueno en todo lo que ha ido del año, estoy seguro de eso. Pero, pues es también, hermanos, la oportunidad de reflexionar en todo lo que Dios ha permitido y ha dado para que el hombre, hermano, mayormente el creyente, tome en cuenta la voluntad de Dios. El mundo, hermanos, el universo está en manos de Dios. Y nada va a ocurrir que Él no lo permita. De eso tenemos que tener tranquilidad. ¿Por qué están pasando las cosas? Bueno, Dios está en control. Hermano, ni usted ni yo vamos a hacer cambiar de mente a las personas. Tenemos que orar, dar testimonio, hablar de Cristo, porque Cristo sí puede cambiar la mente de las personas. Así que si hacemos, ahora sí recapitulamos el año 2025. En enero, hermanos, Dios nos habló de prioridad y fidelidad. En febrero, una entrega completa. Marzo, haciéndolo para Dios. Abril, un amor inigualable. Mayo, un instrumento divino, la mujer. Junio, un varón conforme a Dios. Julio, el peligro de la apatía. Y ahora, hermanos, en agosto, fíjense en eso. Julio habló de no hacer caso omiso. La apatía a lo que Dios dice es peligrosa. Y no porque Dios esté afuera, hermanos, haciéndonos caer una viga en la cabeza por desobedientes. La apatía provoca resultados que nosotros mismos buscamos. Así que en agosto el Señor conforta nuestro corazón y nos alienta para vivir escuchando su voz. Durante agosto, hermanos, ese va a ser el énfasis. Sabemos que como cristianos, hermanos, recordamos el mes de la Biblia. La importancia que tiene la palabra de Dios, el impacto, hermanos, es el mayor bestseller que ha existido en la historia de la humanidad. No hay otro libro como la Biblia, hermanos, que se haya traducido a tantos idiomas con mayor número de presencia en todos los países del mundo. Yo estoy convencido, hermano, de que aún los no creyentes tienen por lo menos un Nuevo Testamento en su casa. Porque Dios es bueno. Y por ahí alguien nos ha regalado a los niños en la primera comunión, en la iglesia católica les dan un Nuevo Testamento. Todos tienen una Biblia, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál? Que no la leemos. Es una parte más de nuestra colección en el hebreo. Si bien le va. Porque si no, a lo mejor ese libro que le pone en equilibrio el sillón, ¿verdad? Pues ya no tiene pata, ponemos libros y entre esos está la Biblia, ¿verdad? Ah, ¿cómo sostiene la Biblia, verdad? Y lo que decimos, hasta ahí se queda. Porque no leemos, no entendemos y por lo mismo, hermanos, no conocemos. Cuando hacemos, hermanos, le damos interés a la Biblia, nos damos cuenta que al poner nuestro corazón en la palabra de Dios, hermanos, Dios conforta nuestro corazón. Dios afirma nuestro corazón. Dios transforma nuestro corazón. Dios edifica nuestro corazón. Y todo está aquí. Y nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia está más actual que el periódico de mañana.
así se lo puedo decir. Pero no creemos lo que dice la Biblia, no creemos lo que está aquí, lo que hay en la palabra de Dios. Qué importante es, hermanos, que conozcamos la Biblia. Y me atrevo a decir, hermanos, nuevamente, qué peligro es el pensar que ya la conocemos. El Señor me ha concedido, hermanos, a mí. Yo sé que hay pastores con mayor trayectoria, pero ya son casi 19 años de pastor. En octubre, primeramente Dios. Y llevo, hermanos, más de 18 años predicando de este libro. Y no he podido terminar. Y yo creo que mientras estemos en tierra jamás lo haremos. Pero usted se da cuenta, cada domingo Dios tiene algo que decirnos. Cada vez que abrimos la Biblia, Dios tiene algo que decirnos. Ahora, hay un peligro muy grande, y en la historia que vimos se nota, porque el peligro, hermanos, aparte de súmele la apatía, viene, hermanos, la soberbia. Creo saber. Creo que no necesito a Dios. No me pasa nada si hoy no oro. Y nos empezamos a ser independientes. Si ya no buscamos a Dios, no necesitamos a Dios. De hecho, no, si usted sale y le pregunta a cualquier persona, oye, ¿tú crees en Dios? Le va a decir que sí. Pero la verdad es que no es cierto, hermano, porque no consideramos su palabra. No creemos, hermanos, en lo que Él está diciendo. Y mucho menos nos vamos a ir a refugiar en un lugar, en 4 paredes, por lo menos unas 2 horas y media, a estar escuchando lo que tiene que decir una persona. Y ese es el concepto de la sociedad. Prueba de ello, hermanos, es que todo lo que invita, fíjese bien, a darle placer, gusto o deleite al organismo, al ego, le van a decir bienvenido, aunque sea destructivo. Así. Y eso no es nuevo, hermano. Ya Salomón escribe en Eclesiastés. Yo le di el cuerno, propuse mi corazón agasajar mi cuerpo con deleite, y al final termina diciendo, me di cuenta que todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces no es la respuesta, hay algo diferente. Tenemos esta historia, hermanos, muy hermosa, que habla del momento en que el Señor Jesús está en la cruz. Y es el momento, hermanos, más emblemático para nosotros como cristianos, el saber que el Hijo de Dios fue a la cruz por causa mía. En la escuelita bíblica le hablaba a mis alumnos acerca de la importancia de entender la bandera, a la cual hace 8 días, usted se acuerda, incluso hicimos un voto de ser leales al emblema que implica la cruz de Cristo. Ahora, tenemos algo interesante aquí. Quiero que entremos de lleno en esto, hermanos, creyendo saber. Fíjese bien esto, creyendo saber. Aquí ya hablamos de soberbia, de arrogancia. Número 1, versículo 39 al 44, ahí en el mismo capítulo. 39 al 44. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados. Número 1, hermanos, aquí en el peligro de vivir creyendo saber, es que vivimos sin comprender el amor de Dios. No tomamos en cuenta el amor de Dios. No hay significado en ver a un hombre que se acercó a nosotros en el nombre de Dios para mostrarnos amor, conversión, transformación, fidelidad, lealtad. Y entonces comienza la acusación. Jesús está en la cruz, hermanos. Y piensen esto. En la cruz, hermanos, era una muerte diseñada realmente cruel. El objetivo es que esa persona que estaba en la cruz, mínimo, fíjense bien, mínimo, estuviera 6 días en la cruz, muriendo en la agonía. Expuesto, hermanos, a que sus heridas se infectaran, a que la sangre atrajera animales del campo o a aves del cielo, a que murieran, hermanos, por la inclemencia del tiempo. Realmente
No crea que nada más era, bueno, te colgamos, te mueres y te bajamos. Hermanos, había gente que estaba ahí 6 días. Ahora Jesús, hermanos, fue arrestado en la noche, fue golpeado en la noche, fue llevado, hermanos, con golpes, fue desnudado, estuvo con hambre, estuvo con sed. Al siguiente día lo azotan 39 veces. No durmió nada. Y va cargando su cruz. Y por lo menos se nos dice, hermanos, que no dijo nada. Sabía a qué momento hablar y qué quedar callado. Y subió a la cruz. Y lo clavaron. Y la gente, hermanos, comenzó, dice aquí, a injuriar, a burlarse, meneaban la cabeza y diciendo, miren las burlas. Tú que derribas el templo. Jesús había dicho eso, pero hablaba de él, no del edificio. Vean por qué es importante la teología, estudiar la Biblia. Jesús les había citado en la Escritura y ellos no entendieron. Y se burlaron. Y lo reedificas. A ver, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Miren cómo empiezan a poner pruebas burlonas que satisfacen lo que yo quiero. Y ese es el pensamiento actual, hermanos. Esto no es nuevo, porque cuánta gente no dice, si Dios existe, yo necesito una prueba. Hay una cantidad increíble de videos, hermanos, de gente. Yo creo que Dios no está concediendo caprichos, pero de alguna forma Dios contesta. Y se levanta un tipejo por ahí a decir, si Dios existe, que caiga un rayo. ¿Y qué cree? Y terminan a caray, ahora sí me dio miedo. ¿Por qué? Porque cayó un rayo. Y a uno hasta le cayó encima el rayo. Pero le puedo asegurar que es tan necio el corazón que somos capaces de decir, no, no es cierto, fue suerte, no es cierto, a pesar de que Dios ya lo ha hecho. Así que estas personas, hermanos, le exigían, incluso antes de este momento, le decían a Jesús, danos una señal de que tú eres. Jesús, hermanos, en su forma física no llegó como tal vez el pensamiento judío cultural quería. Ellos habían sido esclavos, hermanos, en primer lugar de Egipto, ¿verdad? De ahí, hermanos, llegó Babilonia, después llegó el imperio medo-persa, llegaron los griegos, llegó Roma, y en ese momento estaban subyugados por Roma, aunque Roma había sido tolerante, porque no les había prohibido ni la cuestión cultural ni la cuestión religiosa, solo que se sometan y no pueden hacer nada sin la autorización del gobernador. Sin embargo, ellos decían, ¿sabes qué? No queremos sujetarnos al César cuando les conviene. Porque cuando acusaron a Jesús, apelaron a lo que significaba César. Así que ellos lo que esperaban, hermanos, es que llegara un hombre, tal vez con armadura, llegara con un ejército, llegara en un caballo imponente y dijera, Roma, fuera, porque yo soy el rey de Israel. Sin embargo, llega el carpintero de Nazaret, aquel que les enseñaba las Escrituras, aquel que les enseñaba lo que hay que hacer en el día de reposo, aquel que les enseñó a amar al prójimo y perdonar, aquel que les enseñó a autoexaminarse antes de criticar, aquel que tomó la palabra de Dios en serio. ¿Y sabe qué dijeron? Este no nos gusta para Mesías. Porque viene hablándonos de salvación del pecado. Y lo que queremos es que venga a decirnos que va a vencer a Roma. Así que Jesús no tiene la expectativa del Mesías. No nos gusta. Y arremetieron contra él. Déjeme contarles algo que me vino a un recuerdo. Hace algunos años, en una federación de jóvenes, me invitaron a mí a ser el conferencista del campamento. Entonces, estoy hablando, hermanos, de hace algunos años, ¿verdad? Todavía era puesto muchachito hace años. Ahora ya no soy un muchachito, ¿verdad? Pero pues ahí seguimos en el ministerio. Y me invitaron. Pues me trasladé del seminario hasta el lugar donde iba a ser el campamento. Llegué tarde. Entonces, me decía una niña en la escuelita bíblica, ¿por qué usted no se viste como pastor? ¿Verdad? No sé qué pretendía, ¿verdad? Si a lo mejor me quería ver de corbata todos los días o algo así. No sé, antes hija, soy el pastor, pero también soy humano, soy papá, y cuando hace calor en verano, el lunes en mi día libre hasta la moda me pongo, así que no te espantes, ¿verdad? Pero bueno, pues llegué normal al campamento, me recibe
era una presidenta, era una señorita, la presidenta de la federación. Y me recibe, ¿verdad? Qué bueno que llegaste. Teníamos mucha confianza, así me hablaba. Qué bueno que llegaste, ¿cómo te fue? No, pues bien cansado, ¿verdad? Tomar 2 autobuses y, bueno, todo lo que implica viaje, ¿verdad? Y ya no llegué a la hora de la comida. Entonces me dice, deja aquí tu maleta. Y si ahorita yo le digo a los muchachos que te instalen y ya te digan dónde está tu cuarto, ¿verdad? Pero pues pásate a la cocina. Y me llevó a la cocina. Y estando en la cocina, hermanos, llegó y le dijo a las hermanas, hermanas, el hermano acaba de llegar. Ojo, no dijo que yo era el pastor. El hermano acaba de llegar. Ya no alcanzó la hora de la comida. ¿Lo pueden atender, por favor? Y las hermanas, hay algunas hermanas que son muy evidentes, ¿verdad? Con una sonrisa en la boca del lado. ¿Verdad? Yo entendí eso como una sonrisa, ¿verdad? Pues pásele. Me dije, pase. Ahí está un banco, jáleselo. Me senté en el banco y me dieron un plato de espagueti, me acuerdo bien de espagueti blanco. Tenga, es lo que hay. Y yo vi por ahí un punto donde yo estaba aquí una charolita con queso y una bandejita con crema. Y dije, hermana, ¿puedo tomar un poquito que? No, ese ya está apartado, hermano. A lo que le dimos es lo que hay. Bueno, tal, gracias a Dios tengo para comer, ¿verdad? Estaba en el refri la jarra de agua de Jamaica, yo la vi. Hermana, ¿habrá algo para tomar? Allá está el carbón, hermano, están los vasos. Correcto. Y bueno, tal vez yo soy el que está importunando, así lo pensé, ¿verdad? Me senté, comí y gracias, dije, bueno, al final yo no quiero ser impertinente al programa que está, ¿verdad? Ya. Y termino de comer, ¿verdad? Pues me dice la hermana, allá está el fregadero, hermano, por favor, no me quita nada, yo sé lavar trastes, agarré mis trastes, los lavé y me volví a sentar en el banco a esperar nada más unos minutitos. Cuando llegó la presidenta de la federación y me dice, ¿qué pasó ya? Le dije, sí, ya, muchas gracias, ya. Y me dice, ¿verdad? Tu cuarto es el que está allá al fondo, porque es el cuarto del pastor. Y las hermanas voltean y se quedan bien. Y les dice, el hermano es el pastor Gerson, es el conferencista del campamento. Y las hermanas, nos hubiera dicho antes, hermano, nos hubiera dicho que usted era el pastor. Mire, sí, le servimos más, está el queso, está. No, hermana, gracias. No, hermana, gracias. Ya vi cómo son. Solo consejo, mis hermanos. Sean con todos como deben ser. Porque hasta se dieron cuenta que yo era el pastor, cambiaron. Hermanos, a mí esto me llamó la atención. Porque cuando llegó Jesús no llenó la expectativa del pueblo. No querían un Mesías así. Renegaron de Jesús como llegó con su túnica, llegó con guaraches y llegó hablándoles del perdón de Dios. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Este no es nuestro Mesías. Yo no lo quiero. Y comenzaron, hermanos, al punto de llevarlo a la cruz. Ahora, ¿saben qué es lo interesante en esto? Que lo que dicen aquí, hermanos, fíjense bien en esto. Le injuriaban meneando la cabeza, son puras burlas a lo que Jesús había dicho. Tú derribas al templo y entre ellos lo reedificas, entonces tápate. Si eres hijo de Dios, ¿se acuerdan que él empezó diciendo, si en verdad, con que Dios dijo, ¿quién decía eso? El diablo en Génesis, en el huerto del Edén, sí se da cuenta de la similitud de la mentira. Y no estoy diciendo que los fariseos sean el diablo, pero sí hay una manipulación. Si eres, desciende, y de esta manera, fíjense bien en esto, también dos principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los doctores de la ley. Estos sabían la escritura. Así que sabían que lo que Jesús estaba diciendo y haciendo estaba escrito. ¿Cómo lo sabemos? La referencia nos la da Nicodemo. Cuando Nicodemo va a verlo en la noche y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios. Ojo, Nicodemo va solo. ¿Quién es ese sabemos? Nicodemo pertenecía al concilio, al Sanedrín. Y dice, sabemos. Cuando ellos, hermanos, muchos de estos eran escribas, se dedicaban a la ley, y cuando ven que Jesús comienza a hacer todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba... Ahorita que teníamos la lectura, hermanos, hace ratito, la inicial, me decía mi hijo Jesús, todo esto lo hizo Jesús, ¿verdad? Exactamente, cuando tú lees y ves, te das cuenta, lo que está escrito aquí se está cumpliendo en él, pero no llenó la expectativa de Dios. Así que esto es interesante porque no entendían esto, comienza a haber burlas y ellos no aceptan la prueba, le demandan prueba, aunque sabían la escritura. Fíjense bien en esto,
no creían. El hecho de que usted y yo escuchemos la voz de Dios, hermanos, implica que lo que está ocurriendo aquí y lo que está diciendo Dios es verdad. Aquí lo está demostrando. Ahora, ¿usted tiene una Biblia? Yo sé que si alguien no tiene Biblia, levante la mano, le damos una Biblia. Pero todos tenemos una Biblia. Ahora viene, segundo, ¿la creemos? Ahora viene, tercero, ¿la obedecemos? Y ahí es donde ya no se vio el mismo amén, ¿verdad? Tenemos que creer. Número 2, es el versículo 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número 2, hermanos, Jesús sabe en qué momento nos hace ir para que vivamos yendo a la Escritura. Yendo a la Escritura. Miren lo que hace Jesús. No se voltea y les dice: porque aparte de que era la gente, hermano, fíjense bien en esto, los estudiados, los que se burlaron y no creyeron, y estos se jalaron incluso a los dos presos que estaban, eran ladrones, así que estos hermanos estaban justamente ahí, pero estos no se dedicaban a la Escritura, no eran doctores de la ley, eran gente del pueblo, y ¿sabe qué pasó? Fueron arrastrados también por el pensamiento de estos. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Para no dejarnos engañar. Ahora, Jesús, hermanos, dice en la hora novena, como de las 3 de la tarde, clama a gran voz y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Usted y yo sabemos que lo que está haciendo Jesús, hermanos, es citar el Salmo 22:1. Aquí mismo el escritor nos dice: esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, lo que hace Jesús es hacer un diálogo con Dios. ¿Sí se fijan? En el momento en que la burla llega a su vida, Jesús habla con Dios, ora al Padre, citando la Escritura. Aun cuando hermanos, Jesús está demandando para hacer el cumplimiento de la profecía del Salmo 22:1, está hablando con Dios y está citando la Escritura. Miren nada más lo hermoso de esto, porque en medio de la confusión y del reniego que tiene la gente que viene o pretende saber, Jesús hace algo distinto y establece una oración a partir de la Escritura. Va a la Escritura y va a Dios en medio del dolor. Jesús no estaba, hermanos, de brazos cruzados escuchándolo con el pie, ¿verdad? Moviendo el pie aquí, enojado. ¿Por qué? Porque se está burlando de mí. Hermanos, Jesús estaba en la cruz. Recordemos que en tiempo de Jesús el idioma que se hablaba localmente era el arameo. Y cuando Jesús cita Elí, Elí, lo hace en hebreo. Por eso, hermanos, el contexto de los 4 evangelios dice que la gente dijo: está llamando a Elías. Porque oyeron: Elí, Elí. Le está hablando a Elías. Pero recordemos que había ancianos, fariseos, sacerdotes, escribas, había quien sí entendía y se dieron cuenta que Jesús está citando un salmo del rey David. ¿Y saben qué? Jesús nos da la lección. No hay más, no hay mejor recurso, hermanos, que ir a nuestro vínculo con Dios. Cuando las cosas, hermanos, aquí en la tierra siempre será así, sean difíciles, vayan a la Biblia y vayan a la oración. Jesús, estando en la condición de la cruz, nos da esa lección. Cita al Padre. Obviamente, hermanos, entendemos que hay un sentido profético, porque en ese momento los pecados del mundo estaban siendo echados sobre Él, y Dios es santo. Así que con justa razón el Señor Jesús cita el Salmo 22:1. Pero ¿sabe qué nos está diciendo? No te olvides nunca de la palabra de Dios. No te olvides nunca de hablar con Dios. Hermanos, yo estoy seguro que muchos de nosotros,
cuando nos hemos dispuesto a hablar con Dios en oración. A veces solo le decimos, Señor, y todo lo demás son lágrimas. Esa es nuestra oración. Cuando el rey Ezequías oró con gran amargura por la noticia que le dio Isaías, ¿se acuerdan? Isaías fue regresado y le dijo, Dios ha visto cada una de tus lágrimas. Esa fue la oración. Hermanos, Jesús con todo su corazón nos está diciendo, en el momento más difícil de tu existencia, busca a Dios. Hermanos, la gente tiende a recurrir a lo más fácil. Vamos al sistema religioso, vamos a la consejería espiritual, vamos a buscar gente que le pide a los ángeles en lugar de ir a pedirle a Dios. Tenemos que aprender, hermanos, que el Señor Jesús nos está diciendo en medio del momento de la cruz, mira lo que puede hacer la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. ¿Sabe qué es la parte complicada? Lo que preguntábamos, creer la palabra de Dios. Y siguiente, obedecer la palabra de Dios. Porque ahí es donde ya no nos gustó. Estas personas yo creo que sí entendían que Jesús estaba citando la Escritura, pero lo que ya no les gustó fue donde vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Ah, caray, ya no puedo, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven y sígueme. Ah, caray, ya no puedo. Y empezamos con pretextos. Mi hermano, déjeme darle una noticia. Jesús no pide mucho. Jesús no pide mucho. Jesús pide todo. Todo lo que yo soy. Todo mi tiempo, todo mi corazón, todos mis sueños, mis anhelos. Señor, te voy a entregar mi familia. Voy a poner a mi esposa en tus manos, voy a poner a mis hijos en tus manos, mi propia vida está en tus manos. Y queremos hacer tu voluntad. Queremos tomar la Biblia en serio. Hermanos, esta gente conocía la Escritura, pero no servía de nada, era un libro más. Y Jesús hace vivir la palabra, diciendo, mira lo que estoy citando en el momento más oscuro, cuando el Padre me da la espalda por culpa tuya, por tu pecado. Jesús va a la Escritura y Jesús va a la oración. Es más, cuando no entienda la vida, no se preocupe, no demande a Dios, ayúdame a entender, Señor. No se preocupe, a lo mejor aquí lo entendemos. Lo que sí sé es que Dios estará escuchando mi oración. Porque es importante esto, hermano. Jesús lo hace de una forma única. Ante todo, hermanos, el Salmo 22:1 se cumple, significa algo. Lo que Dios dice se cumple, lo que Jesús promete se cumple. Y hay una promesa que esperamos. En la escuela dominical terminó nuestra clase con la promesa de la parucía. Esperamos cuando Jesús regrese en poder y gloria. Es una promesa en la cual todavía esperamos, porque Jesús lo prometió. Así que si la palabra de Dios tiene un impacto, hermanos, ¿qué fue lo que utilizó el Señor para la creación? Su voz. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué cree? Fue la luz. Su palabra es poderosa. Su palabra, hermanos, está más cerca de lo que nos imaginamos. Su palabra es para creer. Y número 3, mire, dice el versículo 47. Algunos que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Número 3, hermanos, sin entender y sin obedecer. Oyeron, leyeron, pero no entendieron. Escucharon, estuvieron, pero no creyeron. Les tocó verlo de cerca y oírlo en primera fila, pero no creyeron. Hermano, no haga esa misma actitud su corazón cuando viene el culto. Si Dios ya nos indicó lo que es correcto y no, pregúntese, ¿qué voy a hacer? Fíjense que esta gente, la que no entiende, lo que no entiende, no quiere entender, interpreta o intenta o malinterpreta, malentiende, manipula, pero no está dispuesto a obedecer. Y todo lo que se construye así, Salomón decía, es vanidad y aflicción.
Así que en estos versículos, hermanos, tenemos algo muy simple. No crean que ya saben. Acérquese a la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Y si Dios nos ha dado, hermanos, bendición cada que abrimos su palabra, no lo tome a la ligera. O sea, dígame si no, hermano, cada uno tenemos un libro favorito en la Biblia. Son 66 libros. ¿Cuál es su libro favorito? ¿Cuál es? Santiago. Salmos, Job, el mío es Nehemías. Ahora pensemos en salmos. Le puedo asegurar que hasta hay un salmo favorito. ¿Cuál es su salmo favorito? 139. Hay tanto cercanía de la palabra de Dios, hermano. Tome su Biblia, hermano, ¿verdad? Dele gracias a Dios porque alguien le regaló, le dio, puso una Biblia en su mano. Yo creo que Dios está tratando de acercarse cada día a nosotros para hacernos saber, escucha mi voz. Vean las noticias, hermanos, y todo está en crisis. Vea Europa cómo está. Vean la guerra que hay en Asia. Vean el conflicto que hay en Estados Unidos. Miren la situación de nuestro país. Eso no es esperanzador. ¿Sabe qué dice aquí? Que el mundo está en manos de Dios. Y si el mundo está en manos de Dios, significa que todo está bien. Pero el mundo nos dice que no. ¿A quién le vamos a creer? El mundo dice que el pecado está bien. Vamos a hacer desfiles con medio cuerpo desnudo y eso está bien. Eso es lo que dice el mundo. Y Dios nos habla de santidad, pureza. Eso que honra el hogar, eso que honra el matrimonio. La pregunta que sigue. No vivamos creyendo saber, hermano. Tiene usted una Biblia en sus manos. ¿Qué va a hacer? Y esa ya es una decisión personal. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque verdaderamente hablas a nuestro corazón y nos muestras nuestra necesidad. Señor, tal vez la arrogancia sí ha visitado nuestra mente o corazón. Te rogamos que tú nos humilles, Señor, hasta que podamos comprender que nosotros somos los que te necesitamos, que nosotros necesitamos tu palabra, Señor. Hay tantas bendiciones en tu palabra, hay tantas bienaventuranzas en tu palabra, pero también hay mandamientos en tu palabra. Así que enséñanos a ser íntegros ante lo que tú has dicho, que podamos vivir escuchando tu voz, no solo creyendo saberlo, sino haciendo tu voluntad. Rogamos entonces bendigas cada hogar que está aquí presente, cada hogar que nos mire la tradición, Señor. Enséñanos a tomar tu palabra, leerla y darte gracias, porque tus palabras son firmes, pero también son dulces. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.